El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que el año pasado murieron 300.000 personas en el mundo a consecuencia de lo que se llama el cambio climático? No por asesinatos ni por guerras, sino por los desequilibrios tremendos que algunos sectores de la sociedad humana están generando en el clima. ¿Y sabía usted que hay cerca de 50 millones de personas que se han tenido que escapar de los lugares en donde vivían? Nuevamente no por guerras o por persecuciones, sino porque en esos lugares no se puede vivir más. Normalmente a la orilla de ríos y de mares, normalmente en zonas que el cambio climático ha afectado muy duramente, se los llama los exilados climáticos, un nuevo tipo de exilados que el género humano no había conocido en su historia. Se les desequilibró totalmente las condiciones de vida, los hábitats naturales, y no pueden sobrevivir donde vivían. Y no hay ninguna figura jurídica en el derecho internacional para un refugiado de este tipo. Hay figuras jurídicas para los que se escapan por razones políticas, por persecuciones étnicas, pero para refugiados climáticos es nuevo totalmente en el género humano, porque son nuevos estos desequilibrios tremendos. Y tanto los 300.000 que murieron el año pasado a consecuencia del cambio climático, como los 50 millones que en los últimos años se tuvieron que escapar de donde vivieron generaciones y generaciones de sus antecesores, la inmensa mayoría son pobres. Vamos a ocuparnos del cambio climático, de este que es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud del cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? La atmósfera del planeta se está llenando de lo que se llaman gases invernaderos, gases contaminantes. El más notable de ellos es el dióxido de carbono. Esos gases son gases producidos por las industrias contaminantes. En primer lugar, las industrias del carbón y del petróleo. Por otra parte, simplemente el flujo de automóviles en la ciudad, que emite contaminaciones en gran escala hacia el medio ambiente. Y por otra parte, otras industrias que son muy tóxicas, que generan gases de este tipo.
El dióxido de carbono se establece en la atmósfera y impide que los rayos del sol se refracten en la superficie de la Tierra. Los atrapa, los inmoviliza, por eso se llama efecto invernadero el de estos gases. Y entonces, al cambiarse ese curso natural, se produce el calentamiento de la atmósfera del planeta. Hace 10.000 años, la proporción del dióxido de carbono, medida por los medios por los que esto se mide, era 280 partes por millón. En 1980, hace 30 años atrás, era 319 por millón. Y ahora ha pasado a ser más de 339 por millón. O sea, se está intoxicando cada vez más la atmósfera del planeta con los gases invernaderos. Entonces se está calentando el planeta. La temperatura promedio sube. Cuando usted se queja de que hace mucho calor o de que hace mucho frío y que nunca fue así y que por qué en Buenos Aires hay lluvias tropicales, es esto lo que está sucediendo. Los gases invernaderos, el dióxido de carbono, el calentamiento del planeta. Los últimos 10 años fueron los más calientes desde que se mide la temperatura del planeta, lo que empezó en 1880. O sea, los más calientes en 130 años de historia del género humano. La temperatura de este verano en Nueva York no tiene registro en la historia de esa ciudad. Fue la más alta que nunca se dio en la historia de esa ciudad. Al mismo tiempo que en Moscú, tierra de fríos, y al mismo tiempo que se produce frío en otros lugares en donde normalmente la temperatura era muy cálida. Todo esto se lo llama calentamiento global. ¿Qué pasa cuando la superficie de la Tierra se calienta y sube como está subiendo todos los años actualmente por efecto de los gases invernaderos? Desastres de toda índole. Los impactos son desgraciadamente fenomenales. Se están violando las leyes de la naturaleza. Albert Einstein, probablemente la mente más grande que tuvo el género humano en su historia, decía Einstein: Dios no juega los dados con el mundo. Y con eso quería decir que Dios creó al mundo con una armonía y un equilibrio entre sus distintos protagonistas, entre la naturaleza, los seres humanos, los vertebrados, los anfibios, el reino animal, el reino vegetal. Y todo eso está siendo desbaratado por los intereses contaminantes del planeta que están destruyendo los equilibrios. ¿Y qué pasa? Algunos de los impactos del cambio climático. Por una parte, el cambio climático produce inundaciones, huracanes, tormentas en gran escala, de tipo récord. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, al calentarse el planeta, se derriten los grandes hielos que mantenían la temperatura del planeta. Se está derritiendo el Ártico, el océano Ártico. Se está derritiendo Groenlandia. Se está derritiendo los glaciares como el Perito Moreno. Se están derritiendo las grandes extensiones heladas del planeta, y esas aguas se vuelcan sobre los mares y sobre los ríos finalmente y se producen desbordes, inundaciones en escala inédita.
Además se rompen todos los equilibrios ecológicos diseñados por la mano divina y eso genera los huracanes, los ciclones, los terremotos en una proporción que no se conocía en la historia del género humano. Eso arrastra desde ya a las poblaciones que viven cerca, arrastra las economías de poblaciones pobres en todo el planeta, pero además trae epidemias en gran escala. Las inundaciones, los huracanes han hecho recrudecer epidemias que se consideran superadas en la historia del género humano. Está aumentando el dengue, está aumentando la malaria, están aumentando los mosquitos transmisores de epidemia. Pero al mismo tiempo que hay inundaciones, hay lo contrario. El calor intenso produce la desertificación de zonas áridas del planeta. Zonas del planeta que no realmente tenían problemas climáticos serios por su aridez natural, ahora esos problemas se han agudizado mucho más. Porque los calores las han convertido en todavía mucho más áridas y han producido que zonas que tenían posibilidad de producir cultivos de manera natural en forma significativa se hayan convertido en zonas áridas. Eso se lo llama la desertificación del planeta, conversión en desierto, y está afectando, según los cálculos, a 700 millones de personas. Ese es el pronóstico, que están en las zonas en donde se está produciendo este fenómeno. Hemos mostrado algunas de las líneas de lo que significa el cambio climático. Hemos mostrado algunos de sus impactos, déjenme agregarles uno más. 1 de cada 5 especies vertebradas está desapareciendo en el planeta. Estamos destruyendo la biodiversidad del planeta, asesinando especies completas. Y toda especie en el planeta es imprescindible para mantener equilibrios ecológicos y equilibrios biológicos, además de ser éticamente inadmisible que estemos asesinando especies enteras. Tercer punto, ¿quiénes pagan los costos del cambio climático? Se los anticipaba, está medido. El Premio Nobel de la Paz le fue concedido hace pocos años atrás al panel creado por las Naciones Unidas de científicos que estudia el cambio climático. Ese panel está constituido por 2.200 científicos de 150 países. Trabajan como una comunidad científica